entienden que el texto libre es más rápido. Y efectivamente, el texto libre es más rápido cuando tú lo escribes con un lápiz. Cuando tú lo escribes con un teclado no es tanto más rápido. Sí, a menos que tú dijiste bastante rápido, que también es una alternativa, pero no es la más frecuente. Entonces, en ese caso, el texto parametrizado se convierte en una solución. Pero ahí les voy a mostrar cómo. Bueno, desventajas del texto libre es que hasta ahora no existe un procesador de lenguaje natural 100% comprobado que se la pueda completa, digamos. Las máquinas cometen errores grandes a veces. Entonces, todavía no están en condiciones de tomar un texto libre y fabricar indicadores, por ejemplo. Eso aún no existe. Todavía no inventan Skynet, no sé, algo más inteligente. Todavía estamos, pero estamos en camino. O sea, no digo que vayamos mal, hemos avanzado muchísimo, pero todavía no hay 100% de confiabilidad para hacer un indicador, por ejemplo. Además de que no solo depende de eso, depende de que el texto esté completo. Si hay datos que yo no pongo, si yo por ejemplo no pongo la temperatura, no van a poder hacer un indicador de temperatura. Es imposible. O sea, no solo depende de la máquina que lo está evaluando, del procesador de lenguaje, sino del tipo de registro que tú hagas. Bueno, el texto libre en estas condiciones no permite construir indicadores. Y muchas veces, digamos como desventaja, bueno, esto puse al final, es como un resumen. No sé si lo alcanzan a ver porque sale a cada rato esta cosa aquí. No sé cómo quitarla. Me pasó la siguiente, perdón. Bueno, en el tiempo cuando tú pones texto libre en un registro electrónico, ¿qué ocurre? Los médicos, para optimizar su tiempo, yo siempre lo digo en forma positiva, nosotros optimizamos el tiempo, otros usan otras palabras para referirse a lo mismo, copian y pegan el texto anterior, el texto de la evolución anterior. Entonces, se produce también, cuando tú tienes solo texto libre, de que hay un desorden. Al final, para ver qué es lo que ocurrió con el paciente, terminas leyendo hacia atrás las evoluciones que están todas copiadas y pegadas y buscando las diferencias entre una y otra. No es muy práctico, ¿no? Esa es otra desventaja que yo veo claramente en el texto libre. Bueno, vámonos ahora al texto parametrizado. Ventajas, por supuesto, permite construir indicadores. Sí, permite, porque claro, si tú tienes un campo de temperatura y pones la temperatura, después fácilmente lo vas a poder tomar, porque eso va directo a una base de datos, se entiende por sí mismo prácticamente. Bueno, permite los ingresos con el contenido mínimo. A ver, voy a bajar esta cosita. Estoy justo acá. Ahí sí. Entonces, permite los indicadores, como les decía, permite tener ingresos con el contenido mínimo para hacer una acreditación, por ejemplo. Desventajas: los usuarios tienen la obligación de completar un cuestionario que al tener campos mínimos obligatorios puede tomarles más tiempo. Hay veces en que dependiendo del cuestionario que tú construyas, efectivamente vas a hacer que tome más tiempo. Si es que es un ingreso muy pequeñito, con muy poco detalle, a veces el mínimo es más de lo que ellos se demorarían en escribir, efectivamente. Pero bueno, hay reglas que hay que cumplir y hay que hacerlo, no hay alternativa. Bueno, amenazas: nosotros teníamos como amenaza dentro de este ejercicio de que no existía integración entre REDCap y el registro clínico electrónico. ¿Cuál es el riesgo de esa amenaza que teníamos encima? El doble registro. Porque imagínense, por ejemplo, que yo le tengo que decir al médico, oye, mira, tienes que escribir esto en REDCap, pero después lo tienes que volver a escribir en el registro electrónico. No, el tipo no me hubiera felicitado, diciéndolo amablemente. Eso es un riesgo tremendo y se nos puede caer toda una implementación si se nos ocurre hacer algo como eso. Todo el registro, créanme que es lo peor. Incluso en el mes de prueba que siempre se hace, es bastante incómodo para los usuarios. Bueno, en decisión, que fue lo que decidimos al final, se usó texto libre y texto parametrizado dentro de un mismo cuestionario, que nos lleva a fabricar un resumen automático. Bueno, lo que conseguimos con esto fue que evitamos el doble registro, porque este resumen, ahí yo les voy a mostrar cómo se copia y se pega, construimos indicadores y cumplimos con el estándar de calidad, con los datos mínimos. Ahora, yo me voy a pasar acá, mostrarles esto. Bueno, este es uno de verdad, no lo voy a guardar para no provocar un problema, pero este es un cuestionario real de lo que se construyó en esa oportunidad. Yo en esa oportunidad no quiero llevarme los aplausos de todo lo que se hizo, digamos. Yo después asumí como administrador de REDCap. Este cuestionario justo, yo estaba implementando núcleo y se estaba construyendo este cuestionario en paralelo. No fui yo directamente el que lo fabricó, eso es lo que les quiero decir. Pero bueno, acá tenemos el ingreso de un paciente a la unidad de cuidados intermedios o intensivos, que son lo que se conoce como unidad de paciente crítico. Entonces, para llenar esto y vean lo rápido que es, digamos, las facilidades que les dejamos a los médicos. Yo, por ejemplo, acá pongo mi root. Root correspondería al DNI, al número del documento, como llaman en otros países. Aquí le llamamos carnet. Da lo mismo, son un tema semántico nada más, nos referimos a lo mismo.
Fíjense, cuando yo pongo este root, yo hago con esta lupa, que es un icono nada más, una consulta directa a la base de usuarios que ya se han atendido en la clínica. Entonces voy, pincho acá en la lupa, y va a traer inmediatamente mis datos personales. Ahí está. Leonardo Cabrera, sexo masculino, mi edad y la fecha de nacimiento. ¿Ok? Luego abajito me hace un par de preguntas. Fíjense en este detalle. Acá solamente dice nombre, edad, y yo ahora voy a hacer que aparezcan otros datos. Bueno, voy a poner mi peso de la juventud, la verdad, porque en estas condiciones de coronavirus, la verdad, mi peso es algo que no me enorgullece. Así que voy a poner esto. Bueno, puse ahí solamente estos dos datos y automáticamente el sistema calculó, bueno, va a anotar mi peso, mi talla y mi índice de masa corporal. Que ya mi año de juventud estaba un poquito más arriba, miren, 25,7. Ahora ni siquiera me lo quiero mencionar. De verdad que ya superó todos los límites. Esto es una vergüenza. Pero ya, voy a hacer mi campaña para bajar de peso. Ojalá me resulte. Bueno, la cosa es que, si se dan cuenta, se fabricó un resumen automático acá con cada cosa que yo voy escribiendo. Luego viene, por ejemplo, evaluación psicológica, pues puse yo que era tranquilo, esto ya lo prellené un poquitito, para que no tuvieran que leerlo completo. Estas son preguntas críticas de la acreditación, si se dan cuenta. Por ejemplo, dice red de apoyo, cuenta con una buena red de apoyo, sin requerimientos culturales. Bueno, voy a poner que cuenta con una red de apoyo, pero voy a poner aquí en vez de sin requerimientos especiales culturales, voy a poner otro, y voy a poner aquí no acepta transfusiones. Transfusiones. Hay religiones que no aceptan transfusiones de sangre. Vamos a poner de sangre. Ya. No sé, puede alguien poner una transfusión del suelo, de plaquita, qué sé yo. Ya, de sangre. De todos los componentes. Bueno, acá tenemos un campo que dice alergia, por ejemplo. Yo le había puesto que no, podría poner que sí, y soy alérgico a penicilina. Bueno, acá puedo llenar, por ejemplo, el tabaquismo. Pongo que sí. Esto es REDCap, por si acaso. Esto que están viendo acá es REDCap. Este cuestionario. Bueno, estado el consumo de tabaco, yo puedo poner activo. Fíjense que en base a las preguntas que yo voy fabricando, el sistema va calculando cosas. Edad de inicio, voy a poner acá, yo no fumo realmente, esto es un ejercicio nada más. Inicia a los 18 años y fumaba 20 cigarros diarios. Entonces esto significa que mi paquete de años son 23. ¿Ok? Esto se calcula automáticamente. Un paquete de años supone que son 20 cigarros por cada día, durante un año. Bueno, ya, pero no viene al caso. Bueno, consumo alcohol, voy a poner que no consumo alcohol. Actividad física, vamos a poner que sí. Comorbilidades, bueno, si se dan cuenta, cada una de estas cosas que yo ya tenía prellenadas, para que ustedes no tuvieran que ver cada vez que yo lo llenaba uno por uno, voy a poner que no son medicamentos, van a ir a formar al final de esta hoja un resumen. ¿Ya? Mira, por ejemplo, la anamnesis actual, por qué es mixto esto? Porque si se dan cuenta, la anamnesis, esto es texto libre, esto no está parametrizado. Aquí ustedes pueden poner lo que quieran. Lo mismo acá, por ejemplo, los diagnósticos de ingreso, también es texto libre. Dice acá, por ejemplo, ¿el paciente tiene que tener un ingreso a la UCI? Sí. ¿Y cuáles son los criterios? Ahí tienes los criterios. Esto nos permite después fabricar los indicadores. Cada una de estas respuestas me permite fabricar los indicadores. Bueno, tipo de compromiso neurológico, yo puse acá, esto es importante. Sistema comprometido. Si yo pongo neurológico, recién aparecen estas preguntas. Voy a restablecer este valor. Voy a poner, estoy haciendo un caso clínico como si yo tuviera un accidente cerebrovascular, por si acaso. Dice, presenta hoy y me parece derecha. Esa es la anamnesis. ¿Ok? Entonces voy a poner ya compromiso neurológico, ¿cómo estas cositas? Deberían haber pintado algo como para que no pareciera. Ya, entonces, dolor, voy a poner acá que tengo 6 de la evaluación del dolor. La localización, voy a poner aquí ya en la cabeza, voy a poner cefalea, que es dolor de cabeza, pensando que es un accidente cerebrovascular. Ya entonces acá voy a poner que el paciente no está intubado. Entonces, como no está intubado, ahora viene el Glasgow. El Glasgow me lo pregunta con la pregunta verbal. Si yo pongo que está intubado, la respuesta verbal no la va a poner, no tiene sentido. Si está intubado, que no vaya a hacer ruido, no vaya a poder hablar. Bueno, entonces no voy a poder saber si está orientado. Voy a poner que estamos viendo acá. Apertura ocular espontánea, orientado correctamente, y obedece órdenes. En base a eso, después en el resumen me va a aparecer un Glasgow. Dice acá, por ejemplo, examen físico alterado. Si yo pongo que no, aparte de los temas, fíjense, acá está la escala de coma de Glasgow. Me digo, por ejemplo, acá, ¿a cuánto me bajó? A 10. Yo pongo esa. ¿A cuánto me bajó? A 6. ¿Ok? Y ahí sale el detalle además, ocular, verbal y motor. Bueno, esto fue lo que construimos facilitando a los médicos la tarea. Y la intención es que al final de todo esto que ellos van poniendo con clics, en su mayoría, porque también hay texto libre, al final de todo este cuestionario, ellos tienen este resumen de ingresos. Entonces ellos van, como no existe una integración desde REDCap hacia Núcleo, nuestro registro clínico electrónico, seleccionan todo este texto y vamos a hacer copy-paste.
Entonces, copiamos y nos vamos a nuestro registro clínico electrónico. Ahora, bueno, yo no voy a guardar acá los cambios, porque este es un paciente ficticio y estoy entrando a la UPC de verdad de mi clínica. Entonces, no quiero que quede registrado un ingreso a mi nombre. Bueno, volviendo a la presentación entonces, en la presentación yo les voy a mostrar, me faltó, ya, esa otra menos me la salté. Bueno, les voy a mostrar acá primero cómo se pega esto en núcleo. Núcleo es nuestro registro clínico electrónico, y ese texto que se generó allá, van, lo pegan aquí y guardan. Esto claramente no es una integración, pero es una facilidad tremenda porque el médico, en base a puros clics, fabricó un resumen que quedó bastante bonito. Si se dan cuenta, la forma en que está esto escrito es bastante ordenado. Voy a mostrar acá el resumen. Ingreso a una unidad de cuidado intensivo, sale el nombre, el peso y el índice de masa corporal, en qué trabaja, los aspectos culturales, si es que corresponde o no. Aquí dice no acepta transfusiones de sangre. Esto nos permite acreditar, digamos. Paciente tranquilo, alergia a penicilina, bueno. Todos los detalles que fuimos anotando fueron quedando acá en este ingreso. Este ingreso quedó ordenadito, quedó bonito, y ustedes lo pueden pegar directo al registro clínico electrónico. Esa es la forma en que nosotros resolvimos este tema, y nos dio bastante buen resultado, porque los médicos entendían de que a pesar de que se demoraran un poco más, les quedaba un ingreso, acá decimos filete, cuando algo es bueno, les quedaba un ingreso filete, ¿ah? Quedaba bastante bueno. Entonces, los médicos tomaban esto y lo pegaban directo al registro clínico electrónico. Bueno, me faltó mencionar esta lámina, me acabo de dar cuenta. Les mostré esta, me salté dos laminillas. Bueno, en esta laminita yo les hablaba un poco de qué lo los 16 años, miren todo lo que está esparcido por todo el mundo en realidad. Bueno, también está en toda Latinoamérica, si se dan cuenta. Prácticamente en todos los países hay por lo menos un socio del consorcio. RedCap es una herramienta gratuita, ¿ya? Ustedes entran a la Universidad de Vanderbilt, pueden entrar a redcapproject.org y van a encontrarse con la herramienta y tienen que inscribirse en el consorcio y se las envían. Yo tengo resueltos actualmente en la clínica, esta contabilidad es del año pasado, de diciembre, tengo más de 500 proyectos. Y más de 500 proyectos significa 500 soluciones dentro de la clínica. Y esto en base a un software que es gratuito y es muy flexible, muy configurable. El proyecto COVID, por ejemplo, que es un proyecto de seguimiento de los pacientes con coronavirus, nos permite controlar todos los días al paciente, porque le enviamos todos los días un cuestionario y el paciente llena el cuestionario con sus síntomas y su estado actual. Y hacemos el seguimiento completo desde el primer día hasta el día 14. Este proyecto fue tan bueno que lo implementamos en gran parte del país también. Tenemos dos servicios de salud bastante grandes, bueno, uno de los cuales ahora está pasándolo mal, porque bueno, tuvo un aumento de los casos de nuevo. Pero, bueno, lo que le quiero decir es que RedCap de verdad es muy, muy útil. Es una tremenda herramienta, muy, muy potente, pueden resolver muchísimos problemas. Yo en la clínica resuelvo 500 o más. Bueno, en la Universidad del Desarrollo, que es lo que está asociado, Clínica Alemana de Santiago significa CAS, por si acaso. UDD significa Universidad del Desarrollo. Estas dos tienen una alianza y yo soy el administrador de RedCap de las dos, de la clínica y de la universidad. Estos son los proyectos de la universidad y estos son los proyectos de la clínica. Finalmente, vamos a hacer esto. Ahí sí. Ya. Y esto que venía un poco era la introducción de lo que les mostré al final completo. Demostración en vivo, la que ya les hice. Se copia el resumen a núcleo. Y ahora viene lo bueno. Después de que ya pasamos por el usuario, que podría haber estado enojado y mañoso para contestar y no quería usar la herramienta, logramos que lo usara, logramos que hiciera un resumen y aparece nuestra tercera herramienta informática, Tableau, que es una herramienta para fabricar gráficos y dashboard. Y lo que tiene es que es bastante flexible y práctica respecto a su configuración y lo que permite mostrar. Bueno, acá tenemos los indicadores. No es el ideal ahora, no es perder el tiempo viendo uno por uno todos los indicadores, se los voy a mencionar nada más. Bueno, aquí tenemos los criterios de ingreso y egreso, los PC coronarios. Los azulitos, si se dan cuenta, son los con criterios. O sea, andamos bien. ¿Ya? La mayoría tienen criterio de ingreso. Acá tenemos el resumen de la UCI coronaria. Podemos ver, por ejemplo, la edad de las personas que están ingresando, en su mayoría son mayores de 70 años, si se dan cuenta.
Bueno, las unidades de derivación, ¿desde dónde vienen? El 40% viene de la urgencia, el 60% viene de las unidades médico-quirúrgicas. Bueno, tipos de ingresos, tenemos un montón de indicadores en realidad. Yo les puse unas láminas para que los vieran, pero son más que esto, son más que los que yo les alcancé a poner acá. Acá tenemos, por ejemplo, los días de estada en la UPC, unidad de paciente crítico, que es una información bastante importante porque se supone que no tienen que estar muchos, o bueno, hay casos que sí, pero siempre hay que optimizar el tiempo de cama. Cuando a mí me pasaron esto en la especialidad en gestión, siempre me decían, si reducimos los tiempos de estadía en el hospital hasta la mitad, es como lo mismo que si tuviéramos dos hospitales al final. Solamente considerando el ahorro de días de cama. Porque es lógico, si tienes la cama desocupada la mitad del tiempo, es como que tuvieras otro hospital completo, ¿me entiendes? Bueno, ventilación mecánica, bueno, estos son los resultados de la ventilación mecánica, que es un cuestionario que viene después del ingreso, que también está parametrizado y también permite generar un resumen. Y este otro es de los egresos. Es una caracterización de los egresos, tienen compromiso cardiológico, las edades y qué sé yo. ¿Ah? Bueno, este es un poco el resumen de lo que les acabo de presentar. El médico, ¿qué es lo que hace? Entra a REDCap, usa texto libre y texto parametrizado, llenando este cuestionario. El cuestionario arroja un resumen automático que ellos van, copian y pegan en núcleo, que es nuestra historia clínica electrónica. Ahí se levantó de nuestra cosita. Ah, no, no es esa, ahí sí. Bueno, el núcleo que es nuestra historia clínica electrónica, y aparte, como queda todo esto guardado en REDCap, esto pasa a formar los indicadores de calidad de gestión dentro de Tableau. ¿Mm? Bueno, yo les voy a poner acá mi número por si necesitan ayuda. Y eso al final olvidé hacerlo, así que voy a anotarlo ahora mismo. Si necesitan Muchas gracias, ayuda, Leonardo. Mientras ingresas ahí tu dato, le voy pidiendo a la gente que si tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, puede dejarla en el chat o puede levantar la mano como para que le habilitemos el micrófono. ya, sí, porque estoy justo en el tiempo, era hasta las 10:30. No dejé tiempo para las preguntas, perdón. Sí, sí, no hay problema. Acá Gabriel dice muy buena implementación. ¿Utilizan texto libre para construir indicadores y comparar con texto parametrizado? Consulta. No, acá no usamos texto libre para los indicadores. Usamos solo el texto que es parametrizado para construir los indicadores. No tenemos, para poder hacer un indicador en base a texto libre, como mencionaba antes, necesitas un procesador de lenguaje natural. Y hasta ahora hemos probado bastantes y no dan abasto. O sea, no dan el ancho porque se equivocan, sencillamente. O sea, tú podrías escribir, yo lo conversaba antes de la presentación, tú podrías escribir una frase como, por ejemplo, es poco probable que la lesión no sea maligna. Y si tú dices eso, el procesador de lenguaje natural explota. No da con el caso, no sabe si la lesión es maligna o benigna y no sabe cómo contarlo. Hoy por hoy, construir un indicador de un texto libre es arriesgado. Hay cierto nivel de certeza, pero es un riesgo. Nosotros lo que construimos acá es indicadores en base a los datos que estaban parametrizados, que si se dieron cuenta eran bastantes. Bien, esto contestaría entonces a también la segunda pregunta de Graciela Argiolas sobre esto mismo, sobre texto ordenado, sistematizado. Federico Matorra pregunta, ¿cuán complejo es implementar REDCap en una institución? No es complejo. Se requiere sí la experiencia, instalarlo, o sea, como les decía, lo que hay que cubrir es más bien tener un servidor donde alojarlo. Lo que sí se requiere es un poco de experiencia para poder hacer las configuraciones después. Si necesitan mi ayuda, bueno, yo tengo una consultora, de hecho la Cintia la mencionó en algún momento, se llama Lec. Yo les puedo ayudar en base a eso. No hay problema, pueden contar conmigo, digamos. ¿Ah? Perfecto. A ver, Gabriel Hans consulta, ¿por qué eligieron Tableau para los tableros de comando? Fundamentalmente, bueno, Tableau ya estaba contratado en la clínica cuando fabricamos esto. Entonces era por defecto nuestro dashboard, pero podría haber usado cualquier otro. No hay ningún impedimento en usar cualquiera porque al final el Tableau lo que está haciendo está apuntando a la base de datos. No tiene una relación directa desde RedCap hacia Tableau, sino que apunta directo a la base de datos. Entonces podrías tú usar cualquier herramienta.
Usamos Tableau porque es una buena herramienta en realidad y la clínica ya la había comprado. No es que la hayamos escogido en particular. Perfecto. Iván te felicita por la charla y consulta si han tenido experiencias usando SNOMED para la construcción de los indicadores gráficos usando terminología clínica. Mira, te voy a ser súper transparente. Hemos intentado, pero no hemos logrado hacerlo porque, bueno, al parecer hay un tema con la codificación que tenemos acá en la clínica. Hay bastantes diagnósticos de SNOMED que no tienen todavía un código, entonces tenemos un tema con eso. No hemos logrado hacer epidemiología, por ejemplo, todavía con SNOMED acá en la clínica, pero estamos trabajando en eso. ¿Mm? Perfecto. Bueno, muchas gracias por las consultas. Muchas gracias, Leonardo, por compartir esta experiencia, esta presentación. Ujú.